Hola, saludamos a todos los cibernautas que a esta hora se conectan con nosotros en esta nueva temporada de Conectados por unas nuevas plataformas. Vamos a estar a través de mi fanpage, Fabián Hernández, y por supuesto a través de Prensa Huilense. También hemos activado una página especial que hemos llamado Conectados para que ustedes allí puedan seguir estas entrevistas especiales. Y esta nueva temporada tenemos que empezar con alguien muy importante, alguien muy especial, a propósito de que estamos a un mes de las elecciones presidenciales en nuestro país. Nos acompaña el día de hoy el experto, el analista, el consultor político y estadígrafo Juan Pablo Suárez, a quien saludamos de manera muy especial. Juan Pablo es una de las personas que más sabe y más conoce de estadística, de sondeos, de opinión y de encuestas en el departamento del Huila. Juan Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Fabián, a toda su importante audiencia, le agradezco por esta invitación y pues estamos a un mes de elecciones y han venido moviéndose el panorama político con las encuestas que salen por estos días y pues es pertinente, digamos, hablar de estos temas ahora. Mire, hace mucho tiempo hay una frase que está muy acuñada en todo esto que dice que las encuestas son como las morcillas, uno se las come muy rico pero uno no sabe cómo las hacen. ¿Usted cree que es así? Esa es una frase de Álvaro Gómez Hurtado que acuñó y se acuñó en el argot popular muy seguido, pero pues digamos que para eso vienen técnicamente acompañando el Consejo Nacional Electoral para que no suceda esto, para que las encuestas y las firmas encuestadoras que estamos registrados en el Consejo Nacional Electoral no brindemos morcillas que no se sepan cómo se hace. Se está tratando de que cada vez la información que se le brinda a la ciudadanía sea más precisa. Creo que todas las firmas encuestadoras serias y reconocidas y que se exponen su nombre y su prestigio, pues hacen un esfuerzo importante porque esas mediciones sean verídicas y una información que la ciudadanía pueda utilizar para tomar decisiones. Juan Pablo, hay unas disposiciones que, digamos, hoy tienen las firmas encuestadoras precisamente por una nueva normatividad. ¿Usted cree que esa normatividad, digamos, está cumpliendo el objetivo de tratar de mejorar los instrumentos, de poderle brindar una mejor calidad de información a la gente, de evitar que los datos se manipulen? ¿Sí ha cumplido esa función, esa norma? Pues la ley es muy reciente, la ley 2494 de 2025. Es una ley que el espíritu de esa ley es que se pueda o que se brinden herramientas para que las encuestas y la información que la ciudadanía vea sea certera, no sea información falsa ni manipulada. Entonces, el espíritu de la ley sí es ese, Fabián, sí es buscar que cumplamos con unas normas técnicas de aplicación estadística que permita que la información que vea la ciudadanía sea la adecuada. Pero hay unos detalles muy importantes en esa ley. Yo creo que esa ley ya está poniendo unas barreras, se fue muy más allá del espíritu que tenía, se fue más allá y está poniendo unas barreras a la información. Por eso hoy estamos viendo que tan solo 4 o 5 firmas encuestadoras a nivel nacional están exponiendo datos en este momento a estas alturas del partido que estamos a un mes de elecciones. Y durante los últimos 6 meses, solamente 4 o 5 firmas se han arriesgado inclusive a sanciones para poder exponerles datos a la ciudadanía. Entonces creo que la ley, el espíritu es ese, pero se fue más allá y está poniendo barreras. Y ni hablar de las firmas encuestadoras regionales como la nuestra. Sí. Y no solamente Suárez Asociados, ¿no? Es la firma de Juanpa. Ajá. Y va a tener unas consecuencias, Fabián, que vamos a ver en las regionales. De pronto ahorita en las nacionales no, pero ya nos puso una barrera iniciando esta. Es decir, nosotros, Consultoría Investigación Suárez Asociados, no podemos decirle a los huilenses cómo está el sentir de los huilenses hoy en el departamento del Huila, solamente para que miremos Huila, con un sondeo, con un muestreo adecuado, con unas encuestas adecuadas, con una muestra amplia y suficiente para poderle decir al Huila, los huilenses quieren votar por este o por aquello. Estas son las preferencias y que ellos decidan una vez viendo los datos. Esa ley ya nos puso esa restricción, ya me dice, usted como firma regional tiene que hacer encuestas en Bogotá, en Barranquilla esa capacidad financiera que tienen otras firmas nacionales no las tenemos las regionales, por ende los huilenses no pueden determinar hoy cuáles son las preferencias electorales a primera vuelta hoy. Entonces esa es una de las consecuencias, pero las consecuencias más adelante
para las regionales van a ser mucho más notorias. Había municipios pequeños, inclusive Neiva va a tener dificultades para que firmas nacionales y regionales expongan resultados verídicos de cómo van las elecciones. Bueno, entonces uno podría decir que firmas como la suya u otras están en riesgo entonces de desaparecer con esas disposiciones legales o van a tener que ser muy creativos para poderse mover. Pues estamos a riesgo de no poder exponer, de pronto no desaparecemos como empresa, pero sí podemos estar en riesgo de no poder exponer datos a la ciudadanía de tendencias electorales, de las preferencias electorales, tanto ahora que ya lo estamos viendo en las presidenciales como en las regionales. Es posible que las firmas regionales, no solamente en el Huila, aunque pues debo decir que en reunión pasada hace 15 días con el Consejo Nacional Electoral, la única firma del Huila representando casi que el sur del país era Consultoría de Investigación Suárez Asociados, que tratamos de ir a conocer la normatividad, de hablar con ese comité técnico que creó el Consejo Nacional Electoral de profesionales excelentes, pero que se están yendo a una norma y se están pegando a la ortodoxia de la estadística, siendo la estadística una ciencia amplia, no exacta como la matemática, por eso es estadística y por eso hablamos de inferir y de ahí unos márgenes de error. Entonces no es como la matemática, que en la matemática no hay margen de error, en la matemática es exacta. La estadística sí nos permite unos márgenes de error y usted ve unos datos y usted entiende que hay una confiabilidad en esos datos, pero que también hay un margen de error. Entonces, eso es. Para poner en contexto a la gente, este fin de semana salieron varias encuestas. ¿Hasta cuándo pueden salir encuestas? Digamos, la norma siempre ha dicho que 8 días antes de la elección no se pueden publicar más encuestas de intención electoral, con el fin, digamos, de que ya la ciudadanía tome decisiones. Sin embargo, eso también es una restricción. Usted ve en Estados Unidos o en otros países donde las encuestas salen hasta último momento, porque, digamos, aquí, ¿qué pasa en Colombia? Nos dicen 8 días antes no pueden exponerse encuestas, pero puede pasar un escándalo, un atentado, X o Y, que mueve la tendencia rápidamente y cuando nos damos cuenta es, las firmas fallaron porque, no, las firmas no fallaron, las firmas lo que no pudieron fue exponer datos en los últimos días después de cierta situación. Eso fue algo con lo que le pasó a Caracol el fin de semana, que el presentador está haciendo el análisis de la encuesta y él dice, esto se tomó hasta el 24, pero el fin de semana no se tomó, entonces aquí no está la incidencia o el impacto que los atentados terroristas del fin de semana pues pudieron tener en esa percepción de la opinión. Ese tipo de situaciones realmente generan impacto, cambian la percepción de la opinión pública, Juan Pablo. Sí, digamos que por eso en la ficha técnica que se exige, siempre se exige que haya el tiempo, que se exponga el tiempo en el que fue tomada la medición, porque eso permite interpretación a los periodistas, a la ciudadanía, les permite interpretar realmente qué termómetro de la opinión pública se está tomando en ese momento. Yo en lo personal creo que estas situaciones de pronto de un atentado, eso no varía mucho, ya lo hemos visto otros atentados y otras situaciones y creo que eso no varía lo suficiente. Bueno, Juan Pablo, vimos este fin de semana unos escenarios de 3 firmas encuestadoras muy importantes. La de Inbamer, por supuesto la de, usted me recuerda, GAT3, y también vimos la que hace el CELAC, ¿sí? Que también es una firma latinoamericana que hace estudios de opinión pública. Las 3 coinciden en cosas muy importantes y muy significativas, y es que Cepeda estaría ganando en primera vuelta, pero también gana en los escenarios de segunda vuelta, en todos los escenarios posibles. Hay diferencias en cuanto a los porcentajes que allí, digamos, se puedan dar. Que esas 3 encuestas, que además no son encuestas, diría uno, oficiales o de firmas que tengan vínculo con el gobierno nacional, ¿uno puede darles la credibilidad suficiente o hay dudas frente a los instrumentos que utilizaron para hacerlas? No, yo no tengo dudas de que, digamos, inclusive, le decía, hace 15 días estuvimos en una reunión del Consejo Nacional Electoral con el Comité Técnico de Evaluación de Encuestas y ahí estaban firmas como Inbamer, como GAT3, como Cifras y Conceptos, el Consejo Nacional, el Centro Nacional de Consultoría, estaban en esa y, digamos, después de esa reunión me queda la sensación del esfuerzo que están haciendo firmas como GAT3, como Inbamer, para presentar unos resultados objetivos y que no vayan a tener consecuencias, digamos, de investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso a mí
me genera tranquilidad y transparencia frente a los datos que estamos viendo. ¿Cuáles son las diferencias? INVAMER utiliza una metodología, GAT3 utiliza otra metodología. Entonces, cuando uno entiende que cada uno utiliza unos parámetros, unas metodologías distintas, pueden haber diferencias en los porcentajes, pero lo que estamos viendo es que, como usted bien lo dice, coinciden. Por ejemplo, en primera vuelta el ganador sería Iván Cepeda, y la simulación de los escenarios de segunda vuelta, pues también todos muestran un escenario favorable para Iván Cepeda enfrentando sea a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia. Entonces, pues si uno se pone, unos critican a INVAMER por su metodología, otros critican a GAT3 por su metodología, a la CELAC también por su metodología, pero pues cuando uno ve los datos y coinciden, uno dice, aquí pasa algo, ¿cierto? Exacto. Sí. Y eso fue una discusión que dieron en un foro de encuestas que hizo la revista Cambio, donde estaban las grandes firmas encuestadoras y decían, mire, nosotros no nos ponemos de acuerdo para salir a investigar, no nos ponemos con el mismo instrumento, no utilizamos las mismas metodologías y así todo nos coincidimos en tendencias y en resultados. Y una firma encuestadora nos habla con la otra para decir, yo voy a salir a campo, yo voy a aplicar esta manera, yo voy a hacer esta metodología, ¿ya? Entonces, pero todas coinciden en que hay un ganador de primera vuelta que viene subiendo, ¿sí? Y que ha venido medición tras medición subiendo y ha mostrado, digamos, ya, eso hablando desde lo técnico, sí, Fabián, todavía no hemos entrado a hablar desde lo político. Desde lo técnico, los números hoy dicen que Iván Cepeda ha venido con un crecimiento que ese techo que le han tratado de imponer, pues a veces uno duda que exista porque ya ha pasado varias veces. Primero lo sentaron en el 30%, luego en el 35% y ya vemos que ha superado el 40%. Entonces, pues es evidente entre los datos. El que los quiera desconocer, pues es absurdo. Los datos, exacto. Sí. Y lo otro es que el panorama para quien pase con Iván Cepeda a segunda vuelta, pues está entre Abelardo y Paloma. Creo yo, hoy todos los números indican que Abelardo de la Espriella estaría en segunda vuelta con Iván Cepeda. ¿Usted cree que en ese análisis y como experto, porque uno ve, por ejemplo, que la encuesta del INVAMER los pone equilibrados a ellos los dos, a Paloma y a Abelardo, y la encuesta de GAT3 sí le da como un cierto aire a Abelardo de la Espriella? ¿Usted cree que ahí están jugando otra clase de intereses, hablando de lo político? Hablando desde lo político, yo creo que la campaña de Paloma Valencia hoy está sufriendo, digamos, una crisis dado a los números que se están dando. GAT3 la pone por debajo de Abelardo, unos puntos importantes por debajo. INVAMER la pone equilibrado, como usted dice. Sin embargo, en ninguna de las encuestadoras que se han visto, Paloma ha podido superar a Abelardo de la Espriella, como lo decía. Y eso ha generado una crisis dentro de la campaña de Paloma Valencia, está generando, digamos, unos movimientos fuertes, la campaña tiene que actuar. Creo que desde lo político, Paloma, al intentar primero seducir esos votos de la derecha, pero también tratar de seducir votos del centro, le ha pasado factura en su discurso. Creo que la ciudadanía no está conectando con esta situación y le ha generado a Paloma, digamos, no sabe si ir más a la derecha, porque los votos de la derecha ya están con Abelardo de la Espriella, y si se va hacia el centro, pues no sabe qué tanta parte del centro ella pueda captar con esta situación. Yo creo que también ella esperaba que ganando la consulta, ¿sí? se disparara y superara a Abelardo, pero así no sucedió. Entonces hoy, digamos, desde el panorama político hay un fuerte movimiento, un remesón en esa campaña y que tienen que obviamente actuar. Otra cosa que de pronto no se ha dicho públicamente cuando usted analiza de todas las encuestas, cuando usted suma en primera vuelta lo que tiene Abelardo de la Espriella y lo que tiene Paloma Valencia, pues no iguala a Cepeda. Es decir, si usted suma los dos en primera vuelta, lo estoy diciendo, eso, ¿cómo lo puede explicar uno estadísticamente o desde el punto de vista de las encuestas y qué impacto político puede tener? Pues Fabián, yo lo he venido diciendo públicamente, esta película ya la vimos hace 4 años, ¿sí? Esto ya lo vimos hace 4 años, hay unas diferencias, me dicen algunos, sí, es que hay unas diferencias que ya las voy a mencionar, pero desde los números, desde la estadística, en abril del año 2022, la misma encuesta INVAMER, abril del año 2022, el presidente Petro ganaba por 3 puntos porcentuales a la unión de Fico con Rodolfo Hernández, es decir, él sumaba 43% y ellos el 40%. Hoy estamos viendo a Iván Cepeda en esa misma encuesta de INVAMER, 4 años después,
a Iván Cepeda como en el 44 y la sumatoria de Abelardo de la Espriella y de Paloma en el 41. Es decir, se mantiene esa misma diferencia de 3 puntos porcentuales de hace 4 años con hoy. Por eso yo he dicho, estamos viendo la película que ya hemos visto, la izquierda con su candidato. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que tiene un presidente, nadie lo puede ocultar, como jefe de campaña, ¿sí? Y eso de frente, el presidente Petro. ¿Tiene mucha incidencia Petro en la campaña? Claro, de Cepeda? tiene incidencia. ¿Por qué, Fabián? Es el único fenómeno que yo he visto en los últimos años de un presidente que finalizando su periodo de gobierno mejore su imagen favorable tan significativamente como lo hizo el presidente Petro, pasando del 36% al 49% de favorabilidad. Y la última encuesta de Inbamer lo muestra en el 47%, solamente descendió 2 puntos. Entonces vemos en el 47% Iván Cepeda, al presidente Petro, disculpe, y a 44%. Entonces uno ya dice, esa imagen favorable que tiene el presidente Petro a 3 meses de su salida, 4 meses de su salida, pues está generando favorabilidad a Iván Cepeda dentro de su campaña. Óigame, Juan Pablo, ¿cómo explicar uno eso que usted llama fenómeno político, Petro? Porque es que uno ve todos los días noticias negativas del gobierno, noticias negativas del presidente, escándalo de una cosa, escándalo de otra, pero eso parece que como que no lo afectara, como si existiera, se llama esto efecto teflón o efecto boomerang, todo lo que le lanzan se devuelve. ¿Cómo explica uno que un presidente, digamos, vaya en contravía de todas esas, entre comillas, lógicas que pueden existir en estos procesos? Sí, se ha acuñado el término de efecto teflón. Se habla en el mundo, en el argot político, que el presidente Petro ha tenido un efecto teflón dentro de su gobierno. Yo coincido en que eso es así, porque hay escándalos de corrupción que no se pueden negar, ¿sí? Escándalos de la unidad de riesgo que tiene un importante número de capturados, de investigados y de recursos, y ese escándalo, que creo que es el escándalo más grande de este gobierno, no puedo decir de la historia del país, pero de este gobierno, sí, pero el presidente Petro también tiene algo, rompió 200 años de historia, lo rompió siendo electo presidente de Colombia. De hegemonía política de la derecha. Exacto, lo rompe, y eso ha generado que las bases de su electorado, que nunca lo dejaron bajar del 33% de favorabilidad, pues hayan crecido también con los golpes que hay que reconocerle, también de las políticas públicas que han ayudado a la ciudadanía, lo del salario mínimo, digamos, el tratar de reestructurar el adulto mayor, los beneficios al adulto mayor, y eso ha generado, digamos, una base sólida del electorado a los cuales ellos le hablan. De hecho, ellos no se ponen, en el caso de la derecha, usted ve a Paloma que trae a un candidato vicepresidente de centro. Del centro. Sí, donde es un candidato vicepresidente que habla a favor del proceso de paz, que habla a favor de la JEP, ¿sí? Y que es, digamos, con una tendencia diferente, sí, y más de centro. Sí. Iván Cepeda decide no ir a buscar el centro, no ir a buscar gente de la derecha, sino hablarle a su electorado duro, eligiendo una vicepresidente como Aida Quilcue, quien es la candidata a vicepresidente de origen indígena y lideresa indígena, hablándole directamente a sus bases y manteniendo ese electorado fuerte. Eso que usted está diciendo es muy importante. De hecho, pues desde mi perspectiva, siempre he dicho que a mí me parecía que Cepeda se había equivocado al poner a Aida Quilcue porque no estaba buscando votos en otras líneas políticas, y cuando ya uno hace el análisis, uno piensa que fue una decisión acertada por parte de él. ¿Usted cómo lo ve? Pues los números nos dicen que acertó, porque si no, no hubiera seguido creciendo. ¿Sí? Cuando él la decide elegir como candidata a vicepresidente, él estaba registrando el 33, 35% de hoy. Inbamer lo muestra, o pues el fin de semana Inbamer lo muestra con el 44.3% de favorabilidad. Es decir, la candidata a vicepresidente no le restó electorado, la gente sigue, digamos, pues consolidando esas bases con un gobierno, digamos, respaldando a Iván Cepeda. Y hoy vemos el movimiento dentro de la campaña de Iván Cepeda, pues muy cauteloso, no sale a debates, pero es algo dentro de la estrategia política normal, Fabián. Sí, claro. Él tiene que cuidar su 44% de favorabilidad, no va a salir a exponerlo fácilmente para que le sucedan cosas en los debates que lo puedan afectar, y eso lo hizo Iván Duque, aunque él no lo quiera reconocer. Y otros candidatos, cuando van ganando, no es normal que con esa ventaja ellos salgan. ¿Quién le interesa salir a un debate? A Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández, por ejemplo, también lo hizo en la campaña pasada. También. Y entonces, ¿a quiénes les interesa salir a un debate, Fabián?
a Sergio Fajardo, Claro. a Claudia López, a la misma Paloma Valencia. Son los interesados en salir en ese debate y que Iván Cepeda les compre esa pelea para ellos poder subir algunas encuestas. Lo de Sergio Fajardo, si quiere, ahorita lo hablamos más a detalle. Sí, ahora hablamos de Sergio Fajardo. Mire, yo le quiero contar a nuestros seguidores que Juan Pablo Suárez ha sido aliado nuestro desde hace muchos años y yo lo respeto mucho como profesional de la comunicación porque es una persona asertiva y acertada. Además, sus análisis siempre le pegan a lo que es. Lo digo desde lo regional y lo digo desde lo nacional porque a él lo buscan de cifras y conceptos de muchas firmas para que les opere acá sus procesos regionalmente. A mí me llamó poderosamente la atención en las pasadas elecciones a Congreso una columna que él publica en nuestro portal, en donde él dibujó y retrató lo que iba a pasar en las elecciones, cuántas personas iban a votar, cuánto iba a ser el umbral, qué organizaciones políticas eran las más opcionadas para quedar y no se peló en nada, Juan Pablo. ¿Cómo se logra eso? El título del escrito de la columna, los invito a que la visiten en www.consultoriainvestigación.com, se llama Las matemáticas electorales. Ajá. Y como usted dice, Fabián, pues eso hace parte de un análisis minucioso del microtargeting electoral. Es decir, cómo ha votado la gente acá, cuáles son las tendencias en los últimos años de estas elecciones, y por eso hemos tenido la posibilidad de hacer este análisis tan preciso. Lo que dijimos, digamos, es que el umbral iba a estar, el umbral para estas elecciones a Congreso iba a estar por debajo de los 50.000, ¿sí? Y afortunadamente acertamos, digamos, por una diferencia de 200 o 300 votos Así es. en nuestro escrito. Eso surge pues de un análisis, Fabián, vengo haciendo análisis electorales y de microtargeting electoral hace muchos años, más de 10 años que estoy vinculado en temas de investigación, gracias a la firma Cifras y Conceptos, que fue una firma nacional que creyó en nuestro proyecto y nos vino respaldando, digamos, y haciéndonos crecer a lo que hoy somos. Y desde 2014 estoy vinculado en temas de investigación, de procesos electorales, de mirar la opinión pública, de qué piensan, de utilizar metodologías que nos permitan ser más acertados, Fabián. Les recuerdo también que hace 3 años, 3 años en las regionales, Sí. sale un medio de comunicación y dice que Rodrigo Lara era el ganador sí. y ganador contra Rodrigo Villalba, y luego nosotros decidimos sacar en otro medio una encuesta hecha y financiada por mí, diciendo que la ventaja de Rodrigo Villalba frente a Rodrigo Lara era mucho más amplia y que él era posiblemente el ganador de esa elección. Y eso fue lo que pasó. Y yo soy testigo de eso porque quien socializó los resultados de esa encuesta, pues es aquí la persona que está presentando o dando a conocer esa entrevista. Desde ahí eso me impactó mucho, yo tengo que decirlo, y me he vuelto un, digamos, estudioso y un analista precisamente de ese fenómeno, Juan Pablo, y uno tiene que preguntarle, y esto sí no se lo pregunto como la firma, sino como el estudioso, ¿cuál es el panorama regional? Si usted lo huele, porque en esto también son olores, sabores, colores, uno siente lo que está pasando regionalmente, y las elecciones de Congreso reflejaron un crecimiento muy grande del pacto histórico en el departamento. Sacaron más de 80 y pico mil de votos para el Senado de la República y una cifra similar para la Cámara de Representantes. ¿Es esa la realidad del pacto histórico en el departamento del Huila? Por supuesto, Fabián, eso se llama el olfato político que tiene bien usted desarrollado también. Olfato político de Fabián es muy acertado y también me sorprendo a veces de su olfato. Yo creo que lo que nos mostró fue, digamos, esa fuerza izquierda que se está viendo en el país consolidada, que no lo veíamos hace mucho tiempo. El departamento del Huila también, digamos, en ese fenómeno, acogido a ese fenómeno de una izquierda fortalecida. Lo único que yo creo, digamos, en ese olfato que debe tener la misma izquierda es saber elegir quiénes van a tomar esas fuerzas políticas. Fíjese usted, en cualquier decisión puede hacer fallar o bajar. Le pongo un caso concreto que estamos viendo ahora. El Juan Daniel Oviedo, electo a vicepresidente, electo no, sino seleccionado como candidato a vicepresidencia de Paloma Valencia, hoy le está costando que esa votación que él tuvo, no creo que la esté representando ahora, y se le ha disminuido, y esa efervescencia que tuvo él se ha bajado. Eso se da por decisiones
cualquier decisión, el candidato que se comentario, elija, una opinión, una desautorización. una posición contraria, una posición que genere, digamos, contrariedad dentro de la opinión pública, como que voy a la derecha o a la izquierda, genera, a pesar de que mucha gente cree que la gente, muchos dicen que la gente es ignorante y no entiende lo que le están preguntando. La gente sí lo entiende. Yo he sido un fiel, he constatado dentro de la gente de estrato 1, de estrato 2 entiende lo que le están diciendo y le hacen a uno unos análisis más profundos que inclusive uno diría que queda uno sorprendido. Lo visto porque nosotros pues hacemos las encuestas es presencial. Sí. En casa a casa, en las casas llegamos a hacer las encuestas de nosotros, no utilizamos otra metodología, sino la metodología presencial. Óigame, hay un hecho político que se acaba de presentar en Colombia, casualmente se dio la noche del pasado martes, y es el anuncio del Partido Liberal como organización política de apoyar a Paloma Valencia a la presidencia de la República. ¿Eso va a tener efectos en los temas electorales? Pues Fabián, hace 4 años también, como decía yo, vimos a todas las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas políticas con Fico. Y eso lo que hizo fue, pues lo que vimos ya el resultado, la película ya la vimos, es decir, las mayorías de fuerzas políticas con Fico, apoyando a Fico, estando de frente con Fico, y hoy no lo vemos, pues quedó alcalde de Medellín, pero pues no pasó a primera vuelta, no pasó la primera vuelta, no pasó a segunda vuelta. Entonces yo creo que los partidos tradicionales, es que yo tengo una teoría, Fabián, y es, Colombia no tiene espacio sino para un candidato outsider fuera de esos partidos, y eso solo el espacio está para uno. Abelardo, hace 4 años, Rodolfo Hernández, fuera de esa estructura partidista de Colombia. De resto, los otros fenómenos están dentro de los partidos. La izquierda está dentro de los partidos de izquierda, ¿sí? Y la derecha dentro de los partidos de la derecha. De ahí solamente puede salir uno, que es el que está saliendo, fenómenos diferentes de esas estructuras políticas, y lo vimos con Rodolfo Hernández y hoy lo vemos con Abelardo de las Prieto. ¿Qué pasó con el centro? ¿Por qué el centro se borró del mapa político electoral? Yo sí creo, francamente lo he venido diciendo, Sergio Fajardo no supo interpretar a la opinión pública, lleva muchos años en esa desconexión, en esa terquedad, diría uno, y esa prepotencia que maneja en su campaña, no sé si desde lo personal de él, pero hoy, hace 10 meses, registraba el 10-11% en las encuestas. Hoy registra menos del margen de error, Fabián. Entonces, pues, él debe reconocer, él dice, hay una mayoría silenciosa que él dice que va a votar por él, pero yo creo que se va a estrellar en estas elecciones y la votación va a ser muy baja. El centro ha desaparecido porque no han sabido interpretar a la opinión pública, no han sabido que Colombia hoy Colombia es un país de posiciones, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Y no medias aguas. No medias aguas. La ciudadanía no quiere, con la situación del país, o voy y hago reformas sociales o combato los temas de seguridad, que es el discurso de la derecha, y no me quedo en el medio de que con este no y con este sí, y ataco al presidente Petro. Ustedes se han dado cuenta que los que atacaron al presidente Petro pues tuvieron unos bajones en increíble. Prácticamente todos quemados. Todos quemados. El ejemplo más significativo es ya la salida de la política de Robledo. De Enrique Angélica Robledo. Lozano. Lo de Angélica puede recuperarse, pero lo de Robledo yo creo que ya lo sepultó políticamente. Y esa pelea, esa confrontación de frente con el presidente Petro hoy lo tiene fuera del Congreso, y un congresista de más de 100.000 votos apenas alcanzó 20.000. 20.000, sí, es entonces, esos fenómenos el centro político no los supo interpretar, y tampoco supieron unirse, porque si Claudia López y Fajardo se unen en ese momento, pues seguramente la historia sería distinta. Si Fajardo hubiese participado en la consulta de la derecha, seguramente le hubiera ganado a Paloma Valencia, posiblemente también, y estuviéramos hablando de una candidatura viable del centro. Pero hoy todo eso no supo interpretarse, fallaron en el centro político en interpretar la opinión pública, y hoy sus candidatos que dicen interpretar ese centro ideológico, pues en las encuestas. Voy a hacerle una pregunta capciosa. A Fajardo le vienen diciendo que apoya a Paloma Valencia. Claudia López viene diciendo que apoye también a Paloma Valencia. ¿Usted cree que, digamos, para una segunda vuelta, probablemente pues ellos van a llegar a esa campaña, si hay segunda vuelta, van a llegar a esa campaña, eso va a tener una incidencia política o ya eso está jugado? Yo creo que la incidencia es muy baja, dado que el caudal es decir, hoy tenemos a 13 candidatos dentro del tarjetón. De esos 13 candidatos, 3 tendrán la votación importante,
será Cepeda, de la Espriella y Paloma. El resto de los demás candidatos yo creo que no alcanzan a sumar más de 1 millón de votos entre los 10 restantes. Luis Guillermo Murillo, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Claudia López, Sergio Fajardo, yo creo que ellos no alcanzan. Si Claudia López en su consulta no superó los 500.000 votos, creo los 400.000, yo creo que en esta va a estar por debajo de ese número, y Fajardo también muy cerca de ese número. Entonces, y el resto, lo que es Roy, eso no alcanzarán votaciones mayores. La base del centro, la gente que vota del centro, ¿usted ha podido analizar para dónde está cogiendo más? Si se está yendo para la izquierda o se está yendo para la derecha. Yo creo que ahí va a haber una diáspora por igual. Yo creo que en la medida, la diáspora será diferente si pasa Abelardo de la Espriella segunda vuelta, que es en este momento altamente probable. Hay que ver esas votaciones de esos centros, si toman más a centro derecha o a centro izquierda. Si pasa Paloma, como usted bien lo decía, es posible que Fajardo, Claudia López y los demás lleguen a ese y le arrastren un poco más de votos de centro, entendiendo que ellos ahí pues llegarían a sumarle un poco más de votos de centro que de pronto a de la Espriella no le llegarían, ¿sí? Y por eso los escenarios simulados de segunda vuelta pues muestran todavía a Cepeda ganador. ¿Qué podría cambiar esta realidad política que estamos viviendo mes en las elecciones? Un atentado. Un atentado, ¿no? Yo no veo, la realidad política es hoy que la primera vuelta la gana Iván Cepeda y que la segunda, y el que pasaría sería Abelardo de la Espriella. Estamos en un país que ya lo vimos, es el campeón mundial en muertes de candidatos a presidencia. Entonces yo creo que este panorama no lo cambian atentados, no lo cambian. Para mí hay 2 panoramas importantes que lo cambiarían, pero creo que de aquí al 31 de mayo no pasaría. 1 es un atentado, y 2, un tema económico. Un atentado de gran impacto. Un atentado a los candidatos directamente. ¿Sí? Un atentado al candidato directamente, a cada uno de ellos, sea Paloma, sea Abelardo o sea Iván Cepeda. Eso cambiaría el panorama político. 2, un tema económico, una caída económica, un cambio abrupto en la economía. Creo que ese también generaría rápidamente un impacto dentro de las preferencias electorales. Pero hoy tenemos un dólar controlado, una inflación controlada, digamos el peso colombiano no ha perdido valor, no nos está pasando lo que está pasando en Argentina, que ya hoy están comiendo carne de burro. Carne de burro tenaz. Carne de burro, paloma, y están, digamos, pasando por un tema de inflación y económico bastante fuerte. Creo que eso en Colombia no lo veremos ahora mismo. Hay un panorama de la deuda y que tenemos, pues que Colombia tiene, que es importante, pero ahora mismo no está esa situación económica moviéndose, que creo que es un pilar muy fuerte, sobre todo en la campaña de la izquierda de Iván Cepeda. Sí, óigame, cuando usted sale a la calle y va a los tinteaderos, entonces todo el mundo está diciendo, esa encuesta no, yo no creo en esa encuesta no, eso está amañado. Es decir, independientemente de ese, ¿cómo se llama?, fervor o de ese querer sentir el corazón, la pasión de la gente, la realidad es que las encuestas vienen pegándole a los resultados. Eso es una verdad de a puño, gústenos, que quieran aceptar o no quieran aceptar. Hoy día las encuestas son muy acertadas en los resultados políticos. ¿Lo ve de esa manera? Sí, yo creo que inclusive ahora en primera vuelta hubo aciertos, hubo firmas encuestadoras que se acercaron mucho a lo que iba a pasar en las consultas. Sí. ¿Sí? Ya se decía que Paloma Valencia iba a ganar la consulta de la derecha, la ganó Paloma Valencia, que Claudia López, pues lo de Claudia López fue una consulta de yo con yo, la ganó por supuesto. Se decía que cómo iba a quedar, digamos, la consulta de la derecha, primero Paloma, segundo Oviedo, tercero, digamos que hubo aciertos de la participación, de cuáles eran los porcentajes. Yo creo que sí. La gente, si la persona que está es de Iván Cepeda, pues va a decir esa encuesta me gusta. Sí, claro. Si es de Eva Paloma, dice no, esos no son los datos que son. Y eso siempre ha pasado. La gente se siente interpretada o valida solo la información que les gusta. Lo he vivido yo en carne propia con clientes donde uno expone un resultado dentro de la misma encuesta y la primera diapositiva les parece lo peor, pero pasa la segunda diapositiva y ellos confirman algo que ellos creen y ahí dicen, es así es. Entonces yo les digo, o me están desvirtuando el estudio o es válido el estudio que les estoy presentando. Entonces eso pasa y en la ciudadanía, pues con el fervor que estamos viviendo, pasa con regularidad. Pero yo sí debo decir que las firmas encuestadoras hacemos un trabajo por la reputación nuestra
¿sí? De mantenernos. Uno se juega el nombre, ¿no? El prestigio. El prestigio. Entonces, muchas de ellas se juegan esto y las sanciones que pueden venir por no aplicar bien la metodología. Pues él es Juan Pablo Suárez, nuestro invitado hoy aquí a Conectados, a quien le deseamos muchos éxitos. Seguiremos trabajando con él. Siempre va a ser un aliado estratégico con el que vamos a contar aquí en Prensa Huilense y en todas las demás plataformas con las que pues tenemos vínculo. Juan Pablo, muchísima suerte y muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo para contarnos estas intimidades y estos detalles tan importantes del mundo de las encuestas. Gracias, Fabián, a toda su importante audiencia, un gran saludo. Espero pues sigan viendo a su programa Conectados y hasta una próxima oportunidad, Fabián. Que estén muy bien, hasta luego, feliz día para todos. Chao, Juanpa.